Bueno, el trabajo que voy a presentar es un avance sobre un capítulo de mi tesis de doctorado en el que analizo las concepciones del problema de la vivienda en los debates del primer Congreso Argentino de la Habitación, realizado en 1920 y organizado por el Museo Social Argentino a partir del examen de las actas del evento. Consideramos que el consenso construido en las discusiones que se dan en las diversas comisiones de este Congreso nos permite observar un quiebre en el tratamiento de la vivienda que se constituirá en las bases de las discusiones que configurarán la agenda de los años siguientes. La investigación doctoral, titulada Vivienda y Ciudades del Museo Social Argentino, Actores, Redes y Problemas de la Reforma en Buenos Aires entre 1910 y 1933, está inscripta en el doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, me dirige Alicia, y en esa tesis, en esa investigación nos proponemos examinar el proceso mediante el cual los temas de vivienda y de las transformaciones de la ciudad se construyen en objeto de estudio y en acción, considerando los cambios de representaciones impulsadas por un movimiento de reforma social que tuvo un rol sustantivo en la Argentina en el periodo, a partir del análisis del Museo Social Argentino. El Museo Social Argentino es una institución representativa de las instituciones reformistas en nuestro país. Fue objeto de mi investigación de maestría, yo hice un estudio de la trayectoria de la institución. Esta institución fue fundada en 1911, tenía como objetivo recoger y transmitir información sobre la cuestión social y difundir el asociativismo en el medio nacional. Fue presentada como un instituto de carácter privado orientado al bien público que intentó en un momento de constitución del saber sobre los problemas sociales de nuestro país presentarse como un laboratorio capaz de recolectar información, promover estudios científicos que fundamenten la toma de decisiones políticas, y en ese sentido, de alguna manera, se presentaban como mediadores entre el Estado y la sociedad. La institución, desde su fundación, había tenido algunas intervenciones con diferentes alcances con respecto al tratamiento de la vivienda, pero no se habían constituido nodal en su agenda. De hecho, el problema de la vivienda y de la ciudad era un problema más entre una serie de problemas que ellos trabajaban. Sin embargo, en el año 1920, en un contexto de alta movilidad social, de alta conflictividad social, en el que el precio de los alquileres adquieren una visibilidad y es parte del debate público, lo que hacen es, la institución decide dedicarse exclusivamente al estudio de la vivienda y convoca el primer Congreso Argentino sobre el tema y convoca a todos los actores que en ese momento se estaban disputando las intervenciones sobre el problema. Mi investigación fluía más o menos bien hasta ese punto. Había podido ver cómo habían sido los desplazamientos del tratamiento del tema del problema de la vivienda hacia dentro de la institución, cuáles eran las redes que los habían tratado en cada momento histórico, cómo se fueron construyendo los problemas hacia adentro, pero cuando tenía que avanzar sobre este capítulo específico, sobre el año 20 en especial, y sobre este congreso, no podía avanzar. Había algo como que las actas son interesantísimas, pero disparan para cualquier lado, había algo que se me hacía bastante inasible. Este congreso es señalado por varios académicos que trabajan el tema de vivienda y ciudad como muy importante en la constitución del campo, pero yo no le hallaba un anclaje específico. Entonces lo que hice fue ir haciendo abordajes parciales que me permitiesen ir organizando un poco el material y un poco las hipótesis. En primer lugar, lo que intenté fue entender cómo una institución de estudios sociales que no tenía como tema prioritario en su agenda el tema de la vivienda, decide organizar este año en específico un congreso de este tenor. Así que en principio lo que hice fue realizar un análisis de la trayectoria institucional que me permitió entender el cambio de estrategias que habilitó un espacio para la realización de este congreso y que puede ser puede ser puesto en línea con otros grandes eventos públicos que en estos años organizó la institución, como conferencias, encuestas. Si bien la coyuntura, en este sentido marcada por la semana trágica, los altos índices de desocupación, un movimiento obrero cada vez más organizado y el alza del precio de los alquileres, me permitía entender la convocatoria en el marco de estos estudios sobre los problemas nacionales con el fin de colaborar con los poderes públicos que se planteaba la institución, el tema del por qué la vivienda quedaba
medio suelto. No solo la visibilización del problema me explicaba la convocatoria del Congreso. Empecé a hacer un análisis de las redes institucionales y de los estudios prosopográficos que me permitieron advertir que para esos años miembros claves de la institución estaban muy vinculados a los debates de la vivienda. Entre ellos el presidente del instituto, Enrique Guerrero Iñazú, que era también el director de la revista del Banco Hipotecario Nacional, promovía debates sobre el problema. El vicepresidente del instituto, Horacio Becar Varela, presidente de la Junta Nacional de la Unión Popular Católica, estaba llevando adelante la organización de la Gran Colecta Nacional, evento del que también participaba Alejandro Bunge, quien había realizado estudios paralelos sobre la vivienda como presidente de los círculos obreros y como director general de estadísticas del Departamento Nacional de Trabajo, y después había todo un grupo de miembros y colaboradores y consejeros que eran parte de la Comisión Nacional de Casas Baratas, que era un actor bastante protagónico en el 19 sobre el tema. Así que, en principio lo que pude hacer fue ubicar la realización de este evento en el marco de un cambio de estrategias institucionales y la construcción de una red abocada a la discusión de la vivienda hacia dentro de la institución. Y luego de eso empiezo a trabajar con los materiales, vuelvo a trabajar sobre los materiales y a empezar a despejar algunas cuestiones. En primer lugar, el boletín del año 20, que se dedica exclusivamente al tema de la vivienda, tiene dos partes. Una primera parte es referida a los estudios sobre la vivienda, que lleva adelante una comisión especial que el propio museo nombra para la ocasión, y la segunda parte son las actas del Congreso que reproducen in extenso todas las discusiones que hubo hacia dentro de cada una de las comisiones. Así que en principio tomé la primera parte, que era la parte de los estudios, y que lo que me permite ver estos estudios que se presentan es el diagnóstico que la institución elabora sobre el problema de la vivienda en la Argentina. Consideraba que la cuestión de la vivienda era el resultado de múltiples causas, en la que se destacaba el desequilibrio entre la oferta y la demanda, en donde la guerra había tenido un papel protagónico con el aumento del precio de los materiales y el valor de la mano de obra. Por otro lado, observaban las migraciones internas campo y ciudad y el aumento de las nupcialidades que había ocasionado la suba de los alquileres. Ellos tomaban el problema de la vivienda como un problema de oferta y demanda, pero la lectura la hacían a la luz de los antecedentes nacionales e internacionales sobre la intervención del problema, en el que observaban una condición que sobre otras se destacaba y que era la intervención estatal en la solución del problema habitacional. Con estas conclusiones lo que hacen es elaborar un programa que estuvo muy atravesado por el diagnóstico y muy atravesado por la idea del Estado como interventor, que se organizó en 5 comisiones: de legislación, economía, construcción, municipalismo y estadística y acción social, que fueron integradas por especialistas. Estos especialistas fueron nombrados por el Museo Social, muchos de ellos miembros o colaboradores directos de la institución, y fueron los encargados de estudiar los trabajos recepcionados. Hubo alrededor de 400 adherentes a títulos personales e institucionales. Fue un congreso bastante grande. Y fueron responsables de elaborar los despachos que luego se discutieron, de los que salieron las conclusiones del Congreso. Así que, por un lado, con todo este recorrido, vuelvo sobre los materiales de las actas y hago 2 lecturas sobre el material. Por un lado, una lectura comisión por comisión, en el que trato de centrarme en diálogos y puntos de encuentros, y no tanto poniendo el foco en ciertas discusiones que, por ejemplo, eran centrales en el debate del momento, pero que hacia adentro de las comisiones lo que hacían era obturar otros análisis, pero no me permitían ver qué estaba pasando. Por ejemplo, vivienda individual o colectiva, que era una discusión que aparecía en todas las actas, pero era casi un síntoma de época, y no me llevaba a nada más que a la propia discusión y al propio enfrentamiento. Y por otro lado, un análisis transversal de las discusiones en todas las comisiones, o sea, cuáles son los hilos que van apareciendo, que atraviesa cada una de las discusiones, lo que me permite ver los temas que en ese momento se estaban constituyendo en problemas en el 20. Y a la vez me permite ver la construcción de ciertos acuerdos básicos que permiten que todas estas personas,
estos actores con diversos intereses dialoguen, se sientan en este espacio a ponerse de acuerdo sobre, o a no ponerse de acuerdo, digo, pero a dialogar sobre el problema de la vivienda. Todo esto me permite identificar 3 líneas principales de debates que atraviesan todas las comisiones. Una vinculada específicamente al nuevo rol del Estado en relación a la solución del problema habitacional, que tiene 2 ejes argumentales. Una relacionada con el derecho a la habitación y otra con el Estado constructor. Si bien el derecho a la habitación que aparece en el Congreso no es el derecho a la vivienda tal y como lo conocemos, reconocía y consagraba limitaciones al derecho a la propiedad por motivos de carácter colectivo, del que era garante el Estado y que estaba sostenido en base al principio de justicia social. Sobre esa base se estaba discutiendo en paralelo en el Congreso Nacional la ley de congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos que va a salir al año próximo. Y además, dada la dimensión del problema de la vivienda, tal como era evaluada por los miembros del Congreso, el Estado debía construir. Eso no era una novedad, o sea, el Estado ya construía, la novedad estaba dada en la escala. Había que construir en cantidad y no solo en la ciudad de Buenos Aires. Estaba pensando en cómo planificar en las provincias, cómo pensar una gran intervención de viviendas donde el problema no estaba solo radicado en la ciudad de Buenos Aires. La segunda línea que observo es la vinculada a la vivienda como un mercado de especialistas, en la que aparecen debates centrados en la necesidad de la coordinación y la centralización de un saber que estaba muy vinculado a esta planificación en gran escala, a la tecnificación constructiva y a la profesionalización de las construcciones. Lo que se estaba discutiendo era la especialización del campo y en el que los ingenieros y los arquitectos aparecen como los protagonistas, legitimados por su saber científico y van a ir desplazando a otros, por ejemplo, a los constructores que tenían que pasar a ser buenos colaboradores de estos profesionales. Y también empiezan a aparecer también las empresas constructoras y como actores protagonistas de este nuevo mercado de viviendas. Y por último, una tercera línea en el que las intervenciones de la vivienda empiezan a estar vinculadas con la agenda de la ciudad. En ese sentido, el problema de la vivienda empieza a ser tratado dentro de un amplio programa de intervenciones urbanas en el que los municipios adquirían un rol protagónico y se observaba la emergencia de la necesidad de un nuevo saber, que ellos hablan de los urbanistas como una nueva disciplina y la necesidad de que el Estado ampare a esta nueva disciplina con legislación que resguarde el tipo de trabajo que tenían que hacer. En definitiva, lo que a mí me permite ver el análisis de este Congreso es un punto de inflexión en el tratamiento e intervención del problema de la vivienda. Y en ese sentido, si en el último cuarto del siglo XIX identificamos un primer momento en donde el problema de la vivienda se vincula con el higienismo y la solución quedaba en manos de los actores privados, sean individuales o colectivos, y la injerencia del Estado estaba relacionada con políticas sanitarias impositivas, y a los inicios del siglo XX hay un segundo momento en donde la intervención de la vivienda empieza a ser entendida como una necesidad social y no ya vinculada a las políticas higienistas, sobre el que se observa la actuación de diversos actores, pero que ninguno tenía la legitimidad, sino que estaban viendo quién actuaba sobre qué. Consideramos que en el año 20 puede señalarse un nuevo punto de inflexión que permite identificar un tercer momento, cuyas principales líneas, vinculadas a las transformaciones de las capacidades estatales, a la planificación y a la especialización de los cuadros técnicos y a la reforma de la ciudad, fueron puestas en discusión, todas juntas, por lo menos, porque ya algunas de estas discusiones estaban dándose en algunos de otros ámbitos, en el primer Congreso Argentino de la Habitación. Bueno, eso es. En principio me encantó leerlo, porque me encanta leer. Los no arquitectos escriben bien, saben escribir. Los arquitectos hemos aprendido, pero a duras penas. Es un placer leer sobre este tema.
En principio me queda un comentario amplio en relación a cómo esto se cruza o se inscribe en la tesis, porque yo pude ver un índice de la tesis que me mandó Guille y aparece otro capítulo que habla del Congreso de la Vivienda, un capítulo 5. Bueno, eso por ahí nos lo contás, sobre todo porque me parece que eso lo leí yo nada más. Y ahora sí, yendo al texto, me quedan algunos que no son preguntas, sino más bien comentarios, porque me parece que transcurre como súper bien y se entiende. Me quedan algunas cuestiones como por fuera, que no sé hasta dónde también te interesa, pero mientras lo leía iba pensando en esto que vos decís recién, un poco de discusiones que se daban fuera y cómo se introducían o formaban parte y cuánto no. O sea, incluso estas personas que comentan sobre algunas cosas parecen tampoco tener tan claro lo que está pasando afuera, porque y bajo a algunos casos, algunas cuestiones más concretas, ¿no? En un momento, hablando de el tema que tiene que ver con el ingeniero Nelson, que aparece hablando sobre la intervención del Estado, si no me equivoco, porque no entramos tan en detalle, y cómo debería actuar, propone, por ejemplo, la construcción de barrios jardín de costo moderado en la capital y plantea modelos que realmente no se ajustan al problema que tiene la capital en tanto como lo están tratando, ¿no? La necesidad de vivienda social. Entonces aparece este tema de los barrios jardín poniendo un modelo suburbano, como es el barrio Parque Aguirre, destinado a una clase social que es totalmente otra y con un modelo de gestión que es otro, porque tiene que ver con operaciones privadas. Entonces, una pregunta es hasta qué punto los invitados también a conversar sobre el tema conocen el tema o pueden dar cuenta del tema en general, ¿no? Y en relación a esto también me preguntaba qué pasa, que también se sale, o sea, un poco de la discusión específica, y es qué pasa con las transformaciones reales que están teniendo lugar, que muchas tienen que ver con cosas que ellos están planteando, pero que otra vez parecen, no sé si desconocerse o porque si bien, por ejemplo, el barrio Aguirre parece no encajar, sí hay otros barrios más parecidos a la idea de Company Town que ya se experimentaron en el suburbio, y uno puede ser el de los ferrocarriles del sur en Ranelagh, el de la cervecería Quilmes que construye, pero bueno, que no aparecen. Bueno, mientras esto del suburbio para los trabajadores está apareciendo también en las revistas, pero algo que vos mencionaste y que aclara un poco también esta pregunta mía es que algunos temas como vivienda, por ejemplo, vivienda individual, vivienda masiva, digamos, que para mí, o sea, un poco como que me faltaba, ya entiendo por qué también, ¿no? Ahí aclaraste algunas cosas que me parecen bien o que no me habían quedado tan claras. ¿Qué pasa con con el conocimiento o con la normativa ya existente en Buenos Aires? Otra vez hablo de ¿no? Del debate versus, o bueno, en relación a lo que pasaba de verdad. Porque todas estas discusiones parecen no dar cuenta de una normativa que ya existía en Buenos Aires y que hacía que para
armar un barrio, para diseñar un barrio jardín, y hay algunos casos que lo prueban, digamos, y está todo el debate que plantea Gorelick en relación a la expansión de Buenos Aires y el plano de 1905, que establece como una cuadrícula base, en donde ya está establecido como un primer loteo, con dimensiones y demás, y que después, bueno, no sé, ahí también aparece como un problema desconocido. Hay algunos textos, pero que discuten, que es creo que ya conocemos algunos, el texto que está escribiendo, la nombro porque no es que estén las soluciones, pero Magdalena Eggers sobre el caso de Parque Chas y todos los permisos especiales que se pidieron, es un poco posterior, pero todos los permisos especiales que se tuvieron que pedir porque el barrio no respetaba ese primer trazado, y esto no aparece, y a la vez quería decir algo que se me perdió. Y por último, me parece que está muy bueno eso que decís de cómo este museo y el Congreso funciona como una caja de resonancia de otras discusiones, y a la vez no me pregunto si no establece una agenda para futuras cuestiones, porque De la Paulera empieza a hablar de la necesidad de no me acuerdo la palabra, de una junta de estética, una cuestión así, que a los pocos años se va a constituir en el Instituto Estética Edilicia, no me sale, la Comisión de Estética Edilicia, que va a tomar muchas de estas cuestiones. Y también debates anteriores que habían tenido lugar en 1913, por ejemplo, hay una discusión en el Congreso para construir barrios parque en torno al Parque Centenario. Seguro que también lo conoces. Por ahí son cosas que son demasiadas cosas y te disparan un objeto imposible. Por eso después esto hay que medirlo en relación a que una tesis se arme como tal y que no derrame para todos lados. Pero bueno, son algunas cuestiones que se me ocurren, ¿no? En principio conozco mucho el trabajo, después de hacer algunas aclaraciones sobre la autora, pero me parece que el texto, en primer lugar, es una excelente manifestación de un texto, ¿no? Porque retomando, Graciela Fabeluques habla siempre de problemas de aristas conceptuales, aristas metodológicas y aristas empíricas, ¿no? Y a mí, en primer lugar, me gustaría ver el tema de la estructura interna, ¿no? Porque tiene una problemática, la cuestión de la vivienda, tiene un estado de cuestión preciso, porque me parece que revisa muchos trabajos sobre el tema. Y en ese marco me parece que es muy respetuosa, en el sentido que hay un montón de trabajos sobre el tema, pero en ese marco también marca su aporte. Y dice, bueno, hay un montón de trabajos, yo los conozco, con lo que decimos los saludos a la bandera, pero también le sirvieron para decir, mi aporte va a estar en este lugar. Y yo creo que eso es lo que decía, es una estructura modelo casi, ¿no? En materiales y metodología creo que sistemáticamente toma las actas de un evento. Para su tesis tomó las actas de las revistas del Museo Social, pero lo más interesante no es que solo se centra en ese mono documento, es decir, en esa monofuente, sino que las usa como cajas de resonancia que le permiten ir y venir a otros materiales y formularse otras preguntas que llevan de un lado a otro. Por ejemplo, el tema de las redes, que fue muy importante en esta comunidad de reforma, en esta constelación de reforma, y me parece que eso es bien interesante, ¿no? O sea, el tema de tener un eje circunscripto de materiales y al mismo tiempo poder ir y volver, ¿no? Creo que hay una hipótesis que plantea que es muy importante, que es la del corte en los años 20, y creo que en ese sentido remite a un problema historiográfico, ¿no? O sea, siempre la periodización, nosotros sabemos que en historia que se construye y la construye, y dice, bueno, hay un siglo XIX, hay otro momento, está el momento del centenario y este momento.
Y eso es interesante, en el texto de uno de los textos de Topalov de fines de los 80, él trabaja con varios congresos, uno de ellos es el Congreso de la Habitación de Londres, y también dice, en Londres hay un importante punto de inflexión, porque él contaba que la ciudad jardín, que aparece a fin del siglo XIX, el modelo de la ciudad jardín sobre el que Ana Gómez Pintus trabajó acá sobre los barrios parque, y por eso sabe tanto sobre Ciudad Jardín, digamos, y conoce bien los debates de esa época. Él dice en ese momento, la Ciudad Jardín se gesta como un modelo alternativo a la gran ciudad, tiene una gestión comunitaria, tiene una serie de formas que se pelean con la regularidad, y al mismo tiempo en ese congreso aparece con claridad que esa solución alternativa pasa a ser como una solución para el crecimiento metropolitano, porque en realidad va a ser la forma que van a tomar los nuevos suburbios que el propio modelo quería evitar. O sea, el modelo de Ciudad Jardín dice, hagamos ciudades concentradas con un límite de población y una serie de ciudades jardines que funcionan en red con sus límites, ¿no? Y aparece, entonces dice, bueno, eso implica un cambio de representaciones. Y yo creo que Guille acá marca esa inflexión del 20 que no es idéntica, ¿no? O sea, Topalov hablaba de otro congreso de la habitación de 1910, donde había otro debate grande que era entre la ciudad jardín y la ciudad de los monumentos, o sea, la City Beautiful, ¿no? Y estos modelos en debate, me parece que Guillermina le da una vuelta de tuerca a esta inflexión, ¿no? Y dice, bueno, con ese tipo de razonamiento, que a mí me parece que son razonamientos muy útiles en historia, que siempre son preocupantes cuando se corta y cuando hay continuidades, que por supuesto depende de cada trabajo y de lo que cada uno resuelva, pero los años 20 son un momento raro, porque en algunas periodizaciones se habla hasta el 30, y después modernización 30-60, entre otros se cortan en el centenario, entonces me parece que ahí le está dando una entidad a estos años 30, pensando en el rol del Estado, y es cierto que cambia este primer gobierno radical, o sea, contextos históricos y epistemológicos cambia. Piensen que en el 30 los conocemos como keynesianos y el New Deal, pero esto está apareciendo antes, o sea, los primeros textos de Keynes son anteriores. El tema del rol del especialista, o sea, que aparece un mercado de trabajo para distintas profesiones. Y entonces, así como en el siglo XIX de las comisiones de vecinos y demás se pasa al higienismo, acá aparece de los inventores, los tipos que inventan soluciones para las viviendas, de los políticos, o sea, de la amplia gama de soluciones que se presentan de los publicistas para la vivienda, aparece el arquitecto. Y es un punto importante porque la propia arquitectura en ese contexto se transforma en una arquitectura social, o sea, construye su rol social a partir de la vivienda, cosa que no estaba antes. Es una profesión liberal, o sea, a diferencia de los ingenieros, que son profesionales, y si bien había arquitectos en el Ministerio de Obras Públicas, acá la vivienda va a ser la que le va a dar el rol social a los arquitectos que antes no lo tenían. Y de hecho, todavía están todas las voces, todo el coro polifónico de voces que tratan la vivienda, pero empiezan a aparecer los congresos panamericanos, los modelos, o sea, todo lo que les va a dar el pie a los arquitectos para comprarse, digamos, este tema social como parte de su agenda. Y el tercer punto, este pasaje de la vivienda a la ciudad en su conjunto, creo que es un aporte sustantivo, porque Guillermina lo cose muy finamente, y aparece también las temporalidades respecto de otras latitudes, o sea, en otros lugares este desplazamiento de la vivienda a la ciudad es más temprano. O sea, ustedes piensen en Tony Garnier o en Forestier o las experiencias de coloniales que resonaban en la sección urbana rural del Museo Social de París en 1908. Hay una parte de la tesis de Guille que ustedes no conocen, en que ve cómo la primera parte del Museo Social no quería hacer viviendas para obreros porque apuntaban a la proletarización y al peligro social, entonces decía que las viviendas tendrían que estar, que es otro debate, ¿no? Si la hacemos segregada o integrada. Y me parece que aparece este objeto de reforma tardía, ¿no?
1920. Creo que en ese sentido Guille hace un desafío importante porque viene de la ciencia política y, como decía Ana hace un rato, no escribe bien, que a nosotros nos costó un montón aprender. Por supuesto, en una circunstancia normal, Guillermina ya tendría su tesis de doctorado. Lo que pasa es que con este tema de tesis de maestría largas y becas con CONICET y demás, hace que siga avanzando, que está bueno para la disciplina. Creo que hay que ponderar un trabajo muy serio de archivos, ¿no? La historia requiere tiempo, paciencia en construir, y muchas veces parece un poco devaluada en el contexto de que hay que producir rápido y publicar rápido, y creo que hay como un tejido fino y va descubriendo las cosas, y hay muchas cosas que los arquitectos las tenemos como obvias, a veces son lugares comunes, y yo creo que Guille les da como una mirada fresca y nueva. De algún modo nos recuerda ese tipo de temas que también están un poco en crisis. Me parece, ¿tengo 2 minutos más? 2 minutos más. Dale. Entonces creo que hay como una... tengo la sensación de que el trabajo de Guillermina, el de Ana y el de las doctorandas más jóvenes, nos están marcando como tres generaciones de trabajos, ¿no? Primero los 80, que fue la vuelta a la democracia, el CONICET, la investigación profesional, que consagra estas líneas de historia social. Otro momento que fue fin de la década del 90, ¿no? El Curdur de Rosiario, el IAA, ¿no? Que aparece estas líneas de trabajo donde había pocos datos. Piensen que en 1985 creo que es un congreso, el Instituto de Historia de la Municipalidad hace un evento sobre la vivienda que fue manual para nosotros mucho tiempo. Y Guille y muchos otros investigadores son como unos investigadores millennials, ¿no? Que son jóvenes, que tienen referentes por atrás, le dan una vuelta de tuerca a eso, no tienen todo por hacer, tienen cosas por atrás, entonces tienen desafíos más importantes. O sea, tienen desafíos para decir lo que no está dicho antes, ¿no? Y en ese sentido, me parece, para cerrar, ¿no? que Guillermina interpela los temas de vivienda desde un tema también actual, que tiene, porque ella los ve en el contexto de la economía social, y recupera una dimensión de la historia que yo creo que también está olvidada. Todos sabemos que la historia se está pasando de moda, que es esta capacidad de la historia de dar como una perspectiva crítica a lo que está pasando ahora. Entonces, en ese sentido, creo que quería decir esto, y me parece que la verdad que uno aprende mucho con este tipo de trabajos que vuelven los archivos, que hacen finito. Y por otro lado, como les dije antes, o sea, el hecho de ser director no implica que uno es el dueño del trabajo, al revés. O sea, los trabajos son de los que escriben, de los que trabajan y son individuales, digamos. Al revés, uno lo lee queriendo buscar aristas críticas y demás, y me parece que en ese sentido, y esto sí para cerrar, creo que Guille tiene algunas capacidades como autora que no me gustaría, y como persona y como investigadora, que hace trabajo institucional, hace cosas por otros, está por detrás de la serie de tesis, está nos ayuda en análisis y demás, igual que Julieta, y aparece siempre el trabajo institucional, hacer por otros no le impide hacer trabajo académico de calidad, siempre pareciera que está opuesto. Me parece que Guille también siempre está dispuesta y eso no le impide tener excelente calidad académica. Entonces me parece que quería dejar este tema del trabajo y además esta rara fusión de cualidades que tiene el trabajo de Guillermina. Nada más. No es una pregunta, nada, sino es un comentario que un poco tiene que ver también en la línea de lo que dijo Ali, que es cierto, lo que yo leí del trabajo, esa cosa extraña de los años 20. Hay algo, en definitiva, hay algo que no está suficientemente claro. Hay una transición que vos estás hablando que excede bastante al Congreso de Habitación, ¿no?
hay como un fin de un ciclo. Yo vi eso, como percibí eso, que sin conocer tu tesis, si no me baso en lo que leí, hay como está el final de un ciclo y el comienzo de algo. Hay algo como decimonónico que está terminando recién en los 20, eso es lo que yo huelo. Hay como una idea de ciudad y una idea de sociedad que va de la mano, que recién está terminando en los años 20, que es ese final de ciclo. O sea, si hay algo que vimos con esto que nos persiguen a los historiadores con las periodizaciones, es que tienen la mala costumbre de no seguir las cronologías de los años y esas cosas, ¿no? Desde Hobsbawm para acá, que habla de los ciclos largos, cortos y todo eso. Y parece que ese, no sé si llamarlo paradigma, los sociólogos se ponen medio locos cuando yo hablo de paradigmas, ¿no? Porque mucho no me pasó en carne propia por eso, ¿no? Pero a mí me gusta porque el concepto, igual la voy a usar, porque el concepto de provocador nada más, porque el concepto de paradigma me parece que condensa muchas cosas que en el sentido kuhniano, ¿no? Bien específico, ¿no? Que se rompe algo, pero se rompe porque aparece algo nuevo, no es que se rompa desde la nada, es algo que lo rompe. Y a mí me parece que esa lógica de sociedad y de modelo decimonónico aparece. Y el higienismo me parece que es arrastrado es arrastrado en esa ola, ¿no, Guille? Que vos es lo que estás viendo. Y ahí podemos es como una soga de la cual colgamos nuevos actores. El arquitecto, el tipo que está trabajando sobre la ciudad, el médico que había sido ese actor. Alicia lo trabajó mucho en la tesis de doctorado y en muchos artículos, ¿no? Creo que era... me gustaba tanto el título, árbitros, pares y socios, ¿no? Estoy hablando... ¿Viste que te leí? El asunto era ese, pero estos personajes van cambiando de actuación, pero lo que está cambiando es un nuevo modelo que alguien en algún punto, si quieren, para poner una palabra sobre la mesa complicada, le llamó modernidad a todo esto, sea lo que quiera decir eso. Pero a mí me parece que es el mérito de este texto es meter la mano en esa transición gris, difusa, gris, no es transparente ni nítido lo que está sucediendo, y está apareciendo como en distintos lugares, pero me parece que lo del Congreso y los años 20 es una excelente excusa para meter la mano en estas cosas, porque condensa disparos a distintos lados. Es el comentario, nada más. Breve, quería decirte que me pareció muy sólido el trabajo, que está, como dijiste vos, está bien escrito además, se lee fluidamente, pero además denota que tuviste que leer las actas, lo cual es un trabajo arduo, no digo infinito porque en algún momento termina, pero pareciera infinito, y además pudiste elegir, me parece, los de decenas de párrafos, los que pintan lo que fue ese congreso, que esto, digamos, después de leer el texto queda la idea que fue intensísimo, que hubo debates y además que había interés de los ponentes sobre el tema. Y también me parece interesante que haya citado el caso de Acassuso, creo que es Acassuso, porque marcás dos puntas, digamos. Quien se ocupaba de las casas, había una casa que citás acá que era una casa obrera para muchas familias, ¿no? Creo que en Caballito o por ahí. Y en el otro extremo citás el barrio Parque de Acassuso, que, como bien dijo ella, era un modelo totalmente intempestivo, por así decirlo, a la realidad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y además hay quien plantea modelos de Francia, Gran Bretaña, etcétera, en una etapa que Europa estaba en la posguerra, ¿no? Y eso también me pareció muy interesante. Cuando nombrás el higienismo, yo acá se lo mostré a Horacio recién, lo ligué con el trabajo de Horacio que también menciona el higienismo, y acá haces un sobrevuelo por arriba, pero obviamente. Y también me sorprendió la cantidad de citas que tenés al final, infinitas,
Y retomo también el tema de las citas textuales que me parecieron pertinentes, breves y muy demostrativas, ¿no? En fin, me quedé con una buena sensación después de leerlo, lo leí ayer a la noche, así que eso quería decir. Lo que dijo Horacio de entrada, qué cosa rara los años 20, era lo mismo que quería decir yo. Es decir, no, me cuesta mucho viendo estos debates en el Museo Social, ¿qué imagen tenían supongo que además cuando hablan del hábitat, evidentemente que es la vivienda de interés social, la preocupación. Pero a mí lo que me llama la atención es que, o sea, las viviendas de las clases más bajas, lo que me llama la atención es que para mí hay un modelo de viviendas de clase alta, de clase media, de clase baja, anterior al 1910, y hay modelos ya, prototipos, paradigmas claros a partir de los años 30. Pero no me imagino en qué viviendas pensaban estos señores que debatían el problema, porque evidentemente que los modelos anteriores de la Casa Chorizo, el conventillo, no era la imagen. La ciudad jardín, como que sí, es un modelo que tenían, pero extranjero. Acá lo que hicieron algo así, pero un poco adaptado. Y es decirlo, cosa extraña, porque todavía no habían nacido los prototipos de soluciones y ya estaban perimidos los anteriores. ¿Qué tenían en la cabeza estos hombres? Es la pregunta que me quedó, ¿no? En esos años 20 misteriosos. Bueno, gracias por escribirlo bien, sí, coincidimos todos. De manera elogiosa se nota que no sos arquitecta. Hace tiempo que no leía nada de Guillermina y me pareció muy interesante el trabajo, me pareció interesante volver a poner en el tablero con unos documentos nuevos y muy sesudamente trabajados esta relación que se empieza a dar en esos años entre el pensamiento de la vivienda y el pensamiento de la ciudad. No es un periodo en el cual que sea mi especialidad, así que hay un montón de agujeros que me quedan que seguramente son por cosas que no conozco bien sobre el periodo. Más bien se me ocurrían como preguntas que no están en este trabajo y que son más bien preguntas que me dejan pensando como para seguir para adelante dentro del resto de la tesis o no, para después afinar este segmento, que es qué repercusiones hubo, si es que las hubo, en dos ámbitos, en la prensa y en la legislación, que vos dijiste que al mismo tiempo se estaban debatiendo el congelamiento de alquileres y qué sé yo, la ley de casa barata ya había salido, pero bueno, sobre todo por esto que estaba muy bien detallado en las notas a pie de página, que son como un corpus suplementario al texto muy importante. Considerando toda la interacción institucional de todos estos personajes, que entonces están vinculados a la prensa, están vinculados al Poder Legislativo y al Judicial, supongo, lo cual tiene que ver con la segunda cosa que me interesaba, y esto que vos señalabas, Ana, bueno, no hablan de los casos reales, suponemos, de lo que, porque en realidad creo que eso, más que una falta o una ignorancia o un desinterés, tengo la sensación, esto es una suposición absoluta,
que uno de los ejes de la discusión es cuál es la legitimidad de la intervención estatal en este universo, y a partir de eso la reconceptualización de lo social y de la habitación como parte del mundo social y como parte de un replanteo en términos de teoría política acerca de la relación entre Estado y sociedad. Con lo cual es como uno de los terrenos, no es el único en el que está pasando, y ahí venía la última cosa para decir que entonces, ¿cuáles son las especificidades del museo social en estos debates? ¿Hay características específicas? Porque suponete, puede ser que haya sido un ámbito de resonancia especial acá, en Argentina, pero nada más que eso, digamos, que simplemente haya condensado cosas que estaban circulando y que cayeron ahí, o el hecho de ser museo social le agregó características que no tenía en otros ámbitos de discusión. Esas eran las preguntas. Yo quería comentar que a partir justamente de lo que decía Horacio, estamos en un momento en el cual recién la Escuela Sociológica de Chicago está empezando a ver el fenómeno de metropolización, digamos. Se estaba frente a una realidad desconocida, o que no tenía todavía toda la explicación. Había habido ciertos fenómenos que se ponderaban, el tema de la industria, pero también teníamos el caso de Buenos Aires, y no era ese el motivo por el cual exactamente crecía la ciudad de Buenos Aires. Esto lo llevó a todos los estudios de Horacio Torres y demás a ver, digamos, cómo también había otros componentes. Y yo estoy de acuerdo con, y a esto iba la intervención en lo que planteaba Horacio de cambio de paradigma, porque creo que de alguna manera está cruzada la problemática, ¿no? Digo, pensemos muy rápido, estamos en una época que se cae Newton, digamos, es decir, viene la situación de Einstein a romper con la teoría de la relatividad, se cae la racionalidad con Freud, digamos, y el psicoanálisis y el tema del inconsciente, se cae la perspectiva en obras como puede ser con Picasso, con la multiperspectividad, se cae la música tonal de Bach con lo atonal de Schoenberg, se cae el texto lineal con el hipertexto, o el antecedente al hipertexto con el Ulises de Joyce, qué sé yo, pública. Digo, es un momento de un sacudón, ¿no? Es decir, lógico por esta situación de posguerra, además, ¿no? Así que también sacudió la idea de progreso que se venía dando y que de pronto, ¡boom!, ¿no? Es decir, cuesta ponerse en esas cabezas, ¿no? Es decir, cuesta mucho asimilar la vivencia, digamos, cómo vivían las cosas y qué estaba pasando frente a los cambios. Es decir, la ciudad cambió lo que no había cambiado en 5.000 años de existencia, digo, es decir, lo que pasa es que para nosotros ya hoy es un dato que lo tenemos como incorporado, naturalizado, ¿no? Que en ese momento no estaba. Entonces, sí creo que hubo un sacudón muy grande. Bueno, ¿por dónde empiezo? En realidad, este capítulo se inscribe en la tesis y también es parte de una respuesta a Graciela sobre cuál es la especificidad del Congreso y el museo. El Congreso tiene una perspectiva de economía social, o sea, ellos vienen a tratar de como introducir la economía social en el ámbito nacional desde una perspectiva científica, y este Congreso tiene dentro de mi tesis como dos patas. Yo todo el tiempo lo que intentamos trabajar en la tesis es la construcción de una problemática desde el ámbito institucional, con las redes en el ámbito institucional, en paralelo con los debates que surgen hacia afuera. Muchas de las personas que eran miembros de la institución tenían redes en otras instituciones, entonces vamos viendo cómo van pivoteando esta institución dentro de los debates nacionales sobre diferentes temas. La especificidad del Congreso para el Museo Social Argentino es la propuesta de la vivienda cooperativa. Claramente, que yo no lo trabajo, no lo trabajé para el seminario de crítica, pero ellos tienen todo el tiempo, o sea, la intervención del Estado presente,
Y la propuesta es la vivienda cooperativa, o sea, hay que pensar la respuesta privada individual no va más, no puede hacerse cargo del problema, hay que pensar en lo colectivo, y lo colectivo tiene pivotea para dos lados. Por un lado, lo colectivo estatal, y por el otro lado, pensar la cooperativa como una de las soluciones al problema habitacional, porque la empresa privada no lo iba a resolver. Esa era la voz ahí aparece la voz del museo muy fuertemente, que viene desde, o sea, yo lo que voy rastreando hasta el 20 es cómo va cambiando la posición con respecto a la vivienda cooperativa, de la propuesta de la vivienda cooperativa que hace esta institución. En ese punto se inscribe este congreso, o sea, yo voy viendo cómo van cambiando las posiciones institucionales, depende de las redes de personas y de problemas que se están tratando en la institución, y cómo va cambiando y van desplazándose los temas desde qué concepción tienen del urbano y la ciudad, cómo se va individualizando los problemas de ciudad y de vivienda, de los problemas sociales, cómo la vivienda toma un carácter de problema en sí y no ya tratado dentro de otras problemáticas, y cuál es la respuesta al problema de la vivienda que encuentra la institución. Pero a la vez es un ámbito de convergencia que permite estas otras, digamos, la puesta a punto de otras discusiones que estaban ocurriendo en otros lugares. Hay muchas discusiones que se introducen en el Congreso desde afuera, muchas cosas que no se trabajan en este Congreso, o sea, normativas no aparecen. Lo que sí aparece es tenemos que hacer planes reguladores, la ciudad está creciendo, tenemos que ordenar el crecimiento, pero no dicen cómo, no dicen si ya había regulación que habría que cambiar. Pero lo cierto es que estos congresos a veces como que operaban planteando, hay que hacer esto, nosotros consideramos que esto es lo que hay que hacer, como colectivo de alguna manera, un colectivo con fisuras por todos lados, pero un colectivo, y después era problema de otro, de qué manera. A mí lo que me permite ver es cómo se van construyendo nuevas representaciones, no. Sí, porque vos no ves la ciudad. Después yo no veo la ciudad. Si no sería imposible, una tesis infinita. Pero por otro lado, lo que sí me permite... Es linda la idea de tesis. Pero por otro lado, digamos, cuando se empieza a hacer el trabajo fino de ver quiénes son los actores que proponen qué cosas, sí se puede ir haciendo el paralelo de qué estaban proponiendo en los otros ámbitos. Muchos de estas personas eran diputados, que tenían proyectos presentados, que utilizaban en realidad el Congreso como un ámbito de presión para que se voten los proyectos que ellos mismos habían presentado en paralelo en el ámbito nacional. Entonces, esos diálogos sí se pueden ir viendo. Que no están trabajados específicamente para este trabajo, pero sí, que se puede ir viendo qué pasa en la prensa, qué pasa en el Congreso, cuáles son las cosas que se votan. A veces en los congresos lo que servían era en ámbito de presión para que estos tipos pudiesen presionar para el tratamiento de proyectos que estaban quedando en ese momento sin discusión. Por ejemplo, hay muchos que después no fueron tratados. La vivienda individual y colectiva aparece todo el tiempo, pero lo que ellos dicen es, en este momento hay que construir, sea individual o sea colectivo, en donde sea. Lo cierto es que hay ciudades que están muy constituidas en donde no puede hacerse vivienda individual. Lo que ellos dicen es, Buenos Aires, en el centro, la vivienda individual no es una opción. Hay que hacer colectiva donde se puede y hay que hacer individual donde hay lugar. Entonces, o sea, es una discusión presente en todos los ámbitos, pero obtura ahí. ¿Qué más? Es una caja de resonancia. El Congreso opera como una caja de resonancia, pero establece agendas hacia adentro de la institución, hacia afuera, yo creo que ancla en ciertos debates, y hacia adentro de la institución lo que deriva, por ejemplo, de este Congreso es... empieza a aparecer un discurso que yo todavía no tengo rastreado del todo, pero es de un urbanismo social. Esta vivienda que tiene anclaje en una reforma de la ciudad necesita pensar un urbanismo social que después deriva en el Congreso del 24 en una propuesta de una nueva profesión que podría ser esta especie de sociología urbana, que después termina siendo el asistente social,
que es el proyecto de urbanismo social que se presenta en el Congreso del 33 y la idea de urbanismo social que ellos quieren instaurar en el Congreso del 35, que finalmente ceden a los amigos de la ciudad, digo, pero estos grandes eventos van marcando una agenda hacia adentro de la institución, depende de quiénes son las redes que en cada momento histórico tienen presencia sobre ese problema. El tema del barrio Parque y del ingeniero Nelson, Nelson era como el especialista en Estados Unidos de la institución y siempre que se habla de Estados Unidos o de algo aparece Nelson. Nelson había viajado a estos barrios parques, en los barrios de las afueras de California, había traído fotos y había hecho una exposición y hablaba del tema que sabía. Claro. Y trataban de unir con las experiencias locales. A mí lo que me interesa, o sea, si bien no tengo trabajada en profundidad toda esa parte, pero lo que me interesa es ver cómo estos modelos van, o sea, quiénes lo traen, cómo los discuten, cómo los conocieron. En paralelo se había hecho el Congreso de Londres y el Congreso Panamericano de Arquitectos de Uruguay. El año anterior había sido una conferencia sobre vivienda en Chile, que había sido bastante importante hacia dentro de la institución. Y están estos tipos que van, vienen, traen, cuentan, pero que no solo lo cuentan acá, lo están contando en otros lados también. Entonces, me parece que la excusa es el Congreso para empezar a ver cómo se van moviendo y desplazándolos. Y cómo cada tema es presentado en cada ámbito de manera diferente por estos mismos actores, que es otra cosa también. O sea, cuál es la cintura que tienen para presentar, para acomodar su proyecto, depende el auditorio. Bueno, Benoît Lévy había armado esta Asociación Internacional de Ciudad Jardines, ¿no? Sí. Que publicitaba fuerte. Claro, entonces ellos lo que empiezan la ciudad jardín, bueno, barrio jardín, bueno, no sé qué, bueno, acá podemos armar, pero... Todo era susceptible de ser convertido en un jardín, ¿no? Claro. El año 20 es un corte para mí, es un tema... Los años 20 son pasados por alto, entre el 10 y el 30, siempre quedan medios grises. Y hacia adentro de la institución, y con respecto a la intervención de la vivienda, me parece que pasa algo. No sé si tengo todavía en claro qué específicamente, pero me parece que este congreso me permite, por lo menos, despejar negro sobre blanco, ver dónde está la especificidad de los 20, que no es el 10 y que no es el 30, y que están pasando un montón de cosas. Muchas de estas cosas empiezan a pasar en este congreso, bueno, por lo menos es mi hipótesis, pero no es un año igual al 19, ni va a ser igual al 25, digamos, el 20. El 20 están definiéndose cuestiones que estaban en discusión, que venían discutiéndose, no es que aparecen en el 20. Me parece que lo que tiene el Congreso es la capacidad de juntar un montón de actores que, discutiendo entre sí, no se habían juntado en un mismo ámbito para debatir estos temas. Y en ese sentido aparece fuertemente la idea de los arquitectos, de los ingenieros, de cuál es el rol del Estado. El Estado hasta el 19 están todos juntos tratando de intervenir en el problema habitacional, y en el 20 dicen no, o sea, de golpe todos están de acuerdo en que es el Estado, o sea, que la dimensión del problema llevaba a que tenga que ser el Estado el que pueda hacerse cargo de la resolución del problema. En el 20 todavía se discutía que era por el problema coyuntural que se estaba viviendo, no era que la legitimidad del Estado cerraba ahí. ¿Qué más? Bueno, sí, los 20 son un año muy particular, yo creo que tiene que ver con esto, con una ruptura que están apareciendo ciertos ámbitos de discusión en donde los 20 se están trabajando para ver cuál es la particularidad, porque yo lo veo en la vivienda, pero en el Congreso de Historia del año pasado de escuelas de historia, en la mesa de las entreguerras, el 20 terminó siendo un subtema dentro del periodo de entreguerras, que lo están viendo otros historiadores desde otros ámbitos, pero empieza a aparecer como esa, no es la antesala hay algo ahí.
Y a ver, yo no sé si... Bueno, no sé si hay alguna pregunta que... No, eso, o sea, después de esto que vi me queda hacer el trabajo de esto. Bueno, ¿qué pasaba con esto? O sea, después del Congreso o en el Congreso mismo, o sea, el ámbito legislativo, la prensa, los otros espacios donde estos actores tenían su otro espacio de sociabilización, que no necesariamente era el principal, el Museo Social Argentino. El Museo Social Argentino lo que permite es, a mi entender, hacia dentro de la institución, es como ir construyendo zócalos de consenso en donde estos actores que tenían posiciones tan diferentes, dialogan. Sí, creo que hasta ahí. Muy bien. Bueno, muchas gracias.